el átomo, llegando a los enlaces y a las interacciones que hay entre las diferentes moléculas, nos llevan por último a poder plantear lo que son los tres estados de agregación de la materia. Si bien ya estuvimos mencionando algunos de estos aspectos, ahora es que podemos llegar a entender en profundidad. En química siempre tenemos tres tipos de representaciones. Están perdón, tres tipos de niveles de estudio más que tres tipos de representaciones. Está el nivel de estudio macroscópico, o lo que se puede llamar también fenomenológico, que es lo que nosotros podemos ver o podemos analizar sin mayor esfuerzo, o sea, a simple vista. Es una práctica de laboratorio con la cual podemos observar cambio de color, podemos ver diferentes cuestiones que son del mundo macroscópico. Por otro lado se encuentra el nivel de estudio corpuscular, que ahí sí nos metemos a lo que nosotros no podemos ver, que es esto de la representación de los átomos, de las moléculas, de los iones, que se representan mediante el modelo discontinuo. El modelo discontinuo, que como podemos ver, estas pelotitas que hacen referencia a las partículas que integran la materia, en el estado sólido se van a encontrar bien ordenadas y bien juntas una de otra. En estado líquido se encuentran como agrupadas, pero bastante más desordenadas, y un grupo separado de otro. Y en el estado gaseoso, las partículas siempre se van a tender a organizar de la forma más separada posible. Todos los que le permita al recipiente o lo que contenga ese gas estar separados, así van a estar, lo más separado que sea posible. Todo esto, ¿cómo se explica? Se explica por lo que vimos anteriormente en relación a tipos de enlace y fuerzas intermoleculares. Los sólidos pueden ser cristalinos amorfos, las partículas están muy unidas, como acabamos de mencionar, y las fuerzas de cohesión, es decir, las fuerzas que mantienen unida una partícula con otra, son altas y la repulsión es muy baja. Las propiedades de cada sólido dependerán del tipo de unión, como eso lo acabamos de mencionar en videos anteriores. Pero lo principal a destacar es que las partículas de los sólidos están bien unidas y esto se explica a raíz de que las fuerzas que mantienen unida una partícula con otra son de alta intensidad. Tienen propiedades como pueden ser la vaporización, la ebullición, la viscosidad, la tensión superficial y el pH. Vamos a explicar algunas de estas propiedades. En principio, cuando hacemos referencia a la vaporización, es este paso del estado líquido al estado gaseoso que tienen los diferentes líquidos, que se da cuando las partículas, sobre todo la vaporización, se da a nivel superficial, es cuando estas partículas eh, que se encuentran en la superficie se desprenden y por tanto pasan a formar parte se desprenden del líquido y pasan a formar parte del estado gaseoso. Por otro lado está esto que llamamos ebullición, que a nivel fenomenológico esto que podemos describir si ponemos una olla a hervir, como ver ese burbujeo constante a nivel de todo el líquido. El punto de ebullición, si bien siempre lo asociamos, por ejemplo, si a ustedes se les preguntara cuál es el punto de ebullición del agua, lo van a definir como una temperatura, generalmente 100 grados Celsius, pero debemos saber que el punto de ebullición de los líquidos siempre va a depender de el lugar donde nos encontremos, depende mucho el punto geográfico, y esto viene acarreado a que el punto de ebullición es definido como perdón, hay una relación entre la presión del vapor de líquido, todos los líquidos tienen una determinada presión de vapor, y eso se debe a que siempre el líquido va a encontrar en la parte superior de ese líquido, vamos a encontrar el estado gaseoso de ese mismo líquido, porque como ya dijimos, las moléculas se están desprendiendo constantemente, pero también volviendo a formar parte de ese líquido. Entonces, ese gas que está, por ejemplo, en el agua, vamos a encontrar vapor de agua por encima, ese gas ejerce una determinada presión sobre el líquido y es lo que conocemos como presión de vapor del líquido. Cuando se da la ebullición, en realidad para poder definir la ebullición, decimos que la presión de vapor del líquido se iguala a la presión ambiente. Nosotros sabemos que al ubicarnos por ejemplo, en Uruguay, en el nivel 0, en relación al nivel del mar, la presión atmosférica es de aproximadamente
1013 hectopascales. Por lo cual, cuando la presión del líquido sea de 1013 hectopascales y la presión atmosférica sea de 1013 hectopascales, es que se llega al punto de ebullición. Y eso aproximadamente, eso está relacionado con la temperatura de alguna forma, aproximadamente siempre se da a 99, 100 grados Celsius para el agua. ¿Qué sucede? Si nosotros nos vamos a Bolivia, a La Paz, Bolivia, es una zona mucho más alta. Eso hace que la presión atmosférica sea menor. Por lo cual, en realidad, vamos a ver que si nosotros medimos a qué temperatura el agua alcanza la ebullición, eso se va a dar unos 80 grados Celsius. ¿Cómo se explica eso? Porque en realidad la presión de vapor del líquido se va a igualar con la presión atmosférica a, vaya la redundancia, una menor presión. ¿Por qué? Porque la presión en La Paz, Bolivia es menor a la presión atmosférica que hay en Uruguay, por lo cual el líquido precisa llegar a una menor presión de vapor para igualarse con la presión atmosférica. Y esto sin duda se da a una menor temperatura. En una olla a presión ocurre todo lo contrario. La olla a presión justamente lo que hace es, digamos, esa presión atmosférica, pero de ese sistema cerrado que es la olla, va a ser mayor a 1013. Entonces el líquido deberá llegar a, se deberá dar una mayor presión de vapor para igualar la presión de la olla, y eso va a ocurrir sin duda a una mayor temperatura, si seguimos pensando en agua, que los 100 grados Celsius. La viscosidad, para pensar en un ejemplo concreto, si nosotros decimos, bueno, tenemos una rampa inclinada de madera y vamos a colocar agua en esa rampa, o colocamos miel, y les digo, bueno, ¿cuál de esos dos líquidos va a llegar primero al final de la rampa? Sin duda que la mayoría me va a contestar, sin equivocarse, que el agua va a ser el líquido que va a llegar primero a el final de la rampa. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo podemos explicar eso? A que en realidad las partículas de las moléculas que integran a la miel están mucho más fuerte unidas que las moléculas de agua. Eso da les permite a la miel una menor capacidad para fluir, porque básicamente cuando estamos hablando de la viscosidad estamos hablando de esta capacidad para fluir. La miel fluye mucho menos que el agua, por lo cual entonces es que, digamos, si tenemos que pensar en términos de movimiento, entre comillas, la miel se mueve mucho menos en esta superficie o mucho más lento. La tensión superficial hace referencia a un caso concreto donde nosotros podemos ver en días de verano en algún recipiente con agua que los mosquitos están parados sobre el agua, sin hundirse. ¿A qué se debe eso? A que los líquidos forman como, digamos, entre comillas, una película en la superficie. Y esto se debe a que esas moléculas que están en la superficie, las moléculas en este caso de agua, todas las fuerzas entre una partícula y otra, están orientadas hacia el interior de ese recipiente con líquido. Entonces, todas las fuerzas de una molécula que se encuentra en la superficie están hacia adentro o hacia los costados, con las moléculas vecinas de los costados, y genera que esas moléculas de la superficie estén muy fuertemente unidas, generando una cohesión muy fuerte. Por lo cual, el mosquito, cuando se posa sobre la superficie del líquido, no logra con sus patas vencer estas fuerzas y les permite posarse sobre el líquido. Eso es una explicación rápida de lo que es la tensión superficial. Por último, en relación a los líquidos, podemos hablar de el pH. El pH, ustedes lo deben haber escuchado hablar en muchos productos, o inclusive cuando estamos trabajando con algún producto a nivel de carpintería, podría ser alguna pintura o alguna laca que se determine su pH. El pH, a grandes rasgos, es una medida de la acidez o la basicidad de un producto. Si nosotros pensamos en una escala de pH clásica que va aproximadamente hasta 0 y como margen superior aproximadamente hasta 14, aunque puede ir más allá de esos márgenes, la escala de pH, cuando nosotros nos encontramos en la zona de 0, ¿sí? Hablamos de sin duda un pH ácido, es decir que esa solución va a tener un pH ácido,
Y cuando nos encontramos en zonas de la escala de pH tendiendo a 14, ese pH, esa solución va a tener un pH básico. 7 dentro de la escala es lo que llamamos un pH neutro. Lo que sería el agua destilada tiene un pH neutro. Casi cualquier cosa que se encuentre por debajo de 7, vamos a decir que es un pH ácido. Obviamente que cuanto más próximo a 0 va a ser más ácido, más alejado de 0 va a ser menos ácido, y lo mismo en relación a la escala de basicidad. Cuanto más, o sea, luego del 7 va a ser un pH básico, cuanto más cercano al 14 va a ser más ácido, cuanto más alejado del 14 va a ser menos básico, pero a grandes rasgos es de eso que estamos hablando. Para entrar en algún detalle más, cuando estamos hablando de pH, en realidad lo que estamos hablando es de, o lo que estamos haciendo es una medición de hidronio, cuánto hidronio hay presente, lo que sería el ion OH más, cuánto hidronio hay presente en esa solución. A mayor cantidad de hidronio presente, el medio será más ácido. A menor concentración de hidronio presente, será menos ácido. Y luego, si la concentración de hidroxilo, es decir, el ion OH-, es mayor que la de hidronio, ya estaremos hablando de un medio básico. Podemos hacer relación a la presión, al volumen, a la teoría cinético-molecular y a la ecuación general de los gases. Los gases ejercen presión en tanto y en cuanto se encuentran en constante movimiento, y ya ahí podemos un poco mencionar la teoría cinético-molecular, que es esto de, bueno, los gases se encuentran en constante movimiento, las partículas chocan entre sí de forma caótica, pero podemos decir, para pensarlo, que el choque entre una partícula y otra es totalmente efectivo, es decir, que son choques, lo que se llaman choques elásticos. Son choques efectivos donde no hay una disminución de la energía cinética. El movimiento es totalmente aleatorio de estas partículas, y consideramos que las partículas en relación a el espacio vacío que hay, es muchísimo más grande el espacio vacío que hay entre partícula y partícula que las partículas que hay presentes en un gas. Cuando hablamos de la presión de un gas, bueno, los gases contenidos en un recipiente, ya habíamos mencionado anteriormente, que tienden a ocupar el mayor volumen, y ahí ya relacionamos lo de volumen, el mayor volumen que les sea posible. Por lo cual, el volumen de los gases en realidad no es propio, sino que el volumen de los gases dependerá del recipiente que los contiene. ¿Dónde está esto de la medida de la presión de un gas? Bueno, la medida de la presión de un gas está relacionado con que las partículas chocan contra las paredes del recipiente, por lo cual ejercen una fuerza, y entonces de ahí es que se determina la presión, porque en definitiva la presión es una determinación de la fuerza. Al chocar contra las paredes, es que nosotros podemos determinar la presión que ejerce un gas en el recipiente que está contenido. Ya dijimos entonces que el volumen depende del recipiente que contenga al gas, y la ecuación general de los gases hace referencia a una serie de magnitudes que tienen los gases, como lo son la presión, la temperatura, la cantidad química, presión, temperatura, cantidad química. Entonces los gases están definidos por la presión, la temperatura, la cantidad química y el volumen. Pero también todos los gases vienen acompañados de una constante de los gases, que se llama constante de los gases ideales. Depende de las unidades en las que estemos trabajando cuál será el valor de esa constante. Eso es un poco a modo de resumen, lo que hace referencia a los 3 estados de agregación, por destacar simplemente algunos puntos. Evidentemente hay muchos puntos que nos están quedando afuera. También podríamos decir, bueno, ¿qué tipos de movimiento hay entre las partículas de los sólidos? Hay solo básicamente movimientos de vibración y de rotación. Sin embargo, ya en los gases, en los líquidos hay movimientos de vibración, de rotación y de traslación.
Y en el caso de los gases también están presentes los movimientos de vibración, rotación y traslación, pero obviamente que mucho más, digamos, con magnitudes mucho más grandes o con valores mucho más grandes que en el caso de los líquidos.